Bienvenidos agentes del caos a la continuación de la serie iniciando en el mundo del Yugi. En esta ocasión toca tomar el tema del side deck. Nuevamente un recordatorio, no soy juez, no soy alguien muy experimentado en esto, simplemente les voy a compartir mi opinión, consejos y algunos otros detalles de cómo armar un side deck para ya eventualmente el siguiente video espero ya sea respecto a cómo sobrellevar los duelos, dónde jugar, cómo jugar los torneos y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, esta vez nos atañe el side deck. Vamos a ver qué es, las reglas para poder usarlo, sus partes más bien, porque el side deck es una parte en sí de la baraja que llevamos a los torneos, cómo lo podemos armar y cómo lo podemos llevar a cabo entre los duelos. Entonces, vámonos rápido. Porque los otros videos de esta serie me quedaron algo largos, que por cierto, muchas gracias por el apoyo, al menos sé que están recibiendo bastante visitas. Y pues me gustaría iniciar con una frase ahí que usa Rafa, saludos a él, que no sé a quién se la copió, de hecho ni siquiera sabe quién se la dijo, eso pasó en un podcast, si veían antes los podcasts, que es que las tech del main deck te llevan al top, pero el side deck gana torneos. Muchas veces el side deck determina cómo nos va a ir en un corte a top, cómo nos va a ir en los duelos, si podemos sobrellevar ciertas situaciones. Y esto es debido a que es precisamente, pues aquí ejemplificado, les voy a hacer el ejemplo con Fire King Snake Eye, más Snake Eye que Fire King. Pero quería hacérselos con Tenpai porque es un poquito más fácil a mi consideración explicar porque el side deck está como muy enfocado hacia los fallas que tiene el deck en sí, que ahorita lo voy a explicar un momentito más adelante. Entonces, pues aquí tenemos nuestro deck, que ya lo expliqué en el video anterior cómo más o menos armarlo, cómo elegirlo y todo ese desmadre. Y el extra que muchas veces depende pues en sí del main deck, de los combos que puedas hacer y todo eso. Pero vamos a dejar ahorita esto un poquito de lado, lo voy a ocupar más adelante y vamos de lleno al side deck. Y que pues es un conjunto de 0 a 15 cartas de apoyo para los match en el que pueden ir tanto monstruos como magias, como trampas, como monstruos de extra deck incluso. En dado caso para los monstruos de extra deck tienen que llevar en consideración el side deck tiene que llevar el mismo color de las micas que el main deck. Porque vamos a estarlo intercambiando entre duelo 1 y 2. Al finalizar el duelo 1 se puede hacer side deck para comenzar el duelo 2 con side deck. Y al finalizar, en dado caso de requerirlo, duelo 3. Para finalizar el match haríamos side deck entre duelo 2 y duelo 3. Entonces, si tú colocas un monstruo de extra deck en el side deck, tiene que tener el mismo color de micas que tu main deck y side deck. Y después intercambias la mica con el color del extra deck. En este caso, por ejemplo, si llevara Typhoon en side deck, tendría que ser la mica de color rojo. Y si lo quisiera cambiar, por ejemplo, con Garunix, intercambiaría la mica de color rojo al Garunix y la mica de color negro al Typhoon para que entrara. Ese es un pequeño recordatorio. Entonces solo se usan entre matches y principalmente son para cubrir flaquezas que tiene el deck. Por ejemplo, los decks control, por ahí llevamos cosas que nos ayuden a que no nos rompan nuestros campos. Los decks, si tú vas segundo, pues buscas romper el campo del rival, entonces usas cartas que te ayuden a romper el campo del rival, entre otras cosas. Y cabe resaltar que el número de cartas no está exento a las reglas de cartas prohibidas, limitadas y semilimitadas. Entonces el número de cartas tiene que ir, como ya lo vimos en videos anteriores, son 3 cartas por copia si está libre, 2 si está semilimitada, 1 si está limitada, 0 si está prohibida. Entonces aplica esa misma regla para llevar tanto en main deck y en side deck para esa cuenta. Por ejemplo, aquí yo estoy llevando una pluma en side deck, que la pluma está limitada, entonces no puedo llevar otra copa en main deck porque ya estaría llevando 2 plumas en total. Entonces nada más puedo usar la copia ya sea en side deck o en main deck. Y siempre cambia dependiendo del torneo. Ese es una punto demasiado importante porque por ejemplo este side deck que traigo ahorita yo es básicamente enfocado a mi meta local. Y muchas veces para hacer un side deck correcto ustedes tienen que ir a jugar. No hay de otra manera que explicarlo. Ver que si les funciona, ver que no les funciona, ver en cuántas cantidades les funciona, etcétera. Entonces no es lo mismo armar un side deck para un evento muy grande que para un evento local. Por ejemplo, a mí me pasó que varias cosas que utilizaba en mi meta local no me sirvieron a la hora del YCS. Ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces para eso hay un montón de videos que ustedes tienen que ver, que hay por internet y en otras páginas
en muchas, que es cómo interrumpir al deck. Por ejemplo, si no sabes enfrentarte a un Tenpai, pues cómo puedo enfrentar a ese Tenpai, cómo puedo derrotarlo, y de esa forma hacer tus tech choice para tu side deck que vayan enfocados a esos decks que no tienes mapeados. Muchas veces por eso también ocupamos el testeo. Si les es posible, pues testeen con personas que tengan ese deck. Si no, pues vean esos videos. Y también para eso hago el video o la serie de videos de análisis de formato, en el que les explico cuáles son los decks que más han ganado, con qué cartas han ganado esos torneos, cuál es la carta más explotada, por qué es esa carta más explotada. Y en base a eso ustedes pueden darse una noción de qué usar en su side deck, de qué cartas comprar en dado caso que los utilicen, etcétera. Entonces ahorita apoyo ahí. En cuanto a las reglas, en sí, primeramente no hay como una zona definida. Simplemente en los torneos tiene que estar a la vista del rival, porque no puedes tenerlo por allá y luego irte y cambiar las cartas, sino que pues eso se presta mucho más de interpretación. Sin embargo, por ahí en la Yu-Gi-Oh! Wikia, como en otros, que no tiene zonas, perdón, pero como en otros videos hemos visto, pues el deck y el extra sí tienen una zona definida, que serían como por aquí. Y en la Yu-Gi-Oh! Wikia, por ahí de la era Sexal, o ya casi entrando a Arc 5, la verdad no me acuerdo, mencionaba que la zona del side deck es a un lado del main deck, del lado derecho. Ahí de hecho hasta está marcada en el playmat. A lo mejor por aquí les pongo la imagen, si no pues ahí entran a la Yu-Gi-Oh! Les dejaré el enlace abajo, y entran a la Yu-Gi-Oh! Wikia en el apartado de side deck y verán que ahí está marcada la zona de side deck. Sin embargo, ahorita pues según yo no tiene una zona definida como tal, o sea los playmats no tienen una zona así de side deck, y por lo regular yo lo utilizo encima del extra, ya que no se confunde con las micas y está visible para el oponente. Y pues de aquí se puede revisar incluso en duelo 1, porque en duelo 1 no podemos iniciar con side deck. Y pues ya ver qué nos puede ir sirviendo contra el match del oponente, y pues ya de aquí intercambiar cartas. Una vez que, bueno, más bien la regla para realizar el cambio son que entre, como les expliqué, un match pues es al mejor de 2 de 3 duelos. Entonces, en el duelo 1, pues obviamente no hay side deck. Entre duelo 1 y duelo 2 puedes realizar tu side deck y iniciar ya con el deck modificado, y entre duelo 2 y duelo 3 nuevamente se puede realizar otro cambio. Y a la hora de finalizar ese match, todas las cartas que hayas cambiado, por ejemplo si aquí cambiamos un Nibiru por esta carta por Impermanence, a la hora de hacer side deck, si yo mandé esto al side deck y Nibiru al main deck, a la hora de terminar ese match tengo que regresar las cartas que estaban originalmente en mi lista en main deck, y mi side deck tiene que volver a estar como completo a como yo lo presentaba por ahí en mi lista. Se tienen que realizar durante 3 minutos. 3 minutos entre duelo 1. Si mal no estoy, por ahí me pueden corregir, pero si mal no estoy, entre duelo 1 y duelo 2 son 3 minutos. De igual forma, 3 minutos entre duelo 2 y duelo 3, porque se tardan demasiado. Entonces, una parte bastante importante es que saber sidequear contra qué, para de esa forma ya tenerlo mecanizado e ir, ok, voy contra un Tenpai, entonces esta, por ejemplo, esta y esta no me sirven. Entonces, vamos a quitarlas y vamos a meter cartas que me sirvan, y pues ya de esa forma agilizo mucho. Si no, cabe resaltar que puede sobrellevar a una warning. Entonces hay side deck para ir primero y side deck para ir segundo. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero por ejemplo, ¿por qué podemos hacer side deck entre 1 y 2 y entre 2 y 3? Porque por ejemplo, si me tocó empezar a mí, yo sé que casi el 90% de los decks de Yugi, salvo Tenpai y otros por ahí, prefieren iniciar. Entonces yo sé que en duelo 2 mi oponente va a iniciar y tengo que tener cartas para yo sobrepasar esos campos y de esta forma romper su jugada. Entonces sidequeo para ir segundo, y en dado caso de que él me haya ganado y hayamos quedado 1-1, pues todo se decide en duelo 3, pero como yo gané el dado, entonces en duelo 3 yo por lo regular voy a sidequear para ir primero, para que de esta forma tener un poquito más de ventaja frente al oponente. Y pues ya entrando de lleno con las subpartes, entonces vamos a nuevamente a dejar por aquí el main deck y el extra. Son cartas, yo considero que tiene 3 subpartes principales, que unas es cartas para ir primero. En este caso, por ejemplo, tengo 2 Judgment. Cartas para ir segundo, que podrían ser Gamasiel, Droplet y Evenly.
y cartas para romper back. ¿Por qué considero que estas subpartes son bastante importantes? Número uno, hay que identificar qué deck estamos llevando. Entonces, por ejemplo, en mi caso estoy llevando un Snake Eye Fire King y es un deck que full combo, puede ser full combo, que puede jugar con demasiadas cartas en campo. Entonces necesitamos por ahí planear nuestro setup y todo ese tipo de cuestiones en cuestión de plantar nuestro campo y no dejarlo romper. Entonces, por ejemplo, ¿por qué decidí llevar como carta para ir primero Solemn Judgment? La razón es que como en mi localidad aún hay muchos decks de back, entre otras cosas, Evenly aún es muy predominante y me pasó que me tiraban Evenly para romper mis campos y como yo no tenía cómo negarla porque ya no hay baronesa, o este deck Fire King regularmente no tiene una omninegación, que eso es bastante importante para varios decks, pues decidí meter dos Judgment para negar ese tipo de board breakers y esto también funciona como otra subparte que es un contra side deck. Si yo ya sé que mi deck es muy combo y me van a sidequear rompedores de campo, rompedores de back, etcétera, este tipo de cartas me pueden ayudar a negar su side deck y de esta forma yo seguir manteniendo el control de mi duelo. Entonces, esta es una excelente carta para ir primero, pero obedece a mi meta local. Nuevamente, siempre hay que tenerle respeto al back porque muchas veces nos ganan con eso. Incluso se ha discutido mucho en estos últimos meses que si los decks combo deberían poder hacer uso de las magias trampas continuas, conocidas como floodgates, para generar un poquito más de ventaja. Los decks casco también son bastante populares, yo mismo los juego y sé de lo que son capaces. Entonces siempre yo les recomiendo destinar mínimo 3 espacios para rompedores de back. En este caso yo estoy llevando 2 Cosmic y una pluma, a mí me han servido en este formato. Y como sé que mi deck es bastante fuerte yendo primero, le va a costar a veces sobrepasar campos yendo segundos. Entonces estas son mis tech choices para ir segundo y consisten en 2 Gameciel, que esto obedece a mi meta local. ¿Por qué? Porque sé que en mi meta local hay mucho branded y me van a dejar dragón. Dragón es intarjeteable y mi deck casi todos los monos tarjetean o sus formas de interacción son de tarjeteo. Entonces Gameciel me va a servir bastante bien. Y hay por ahí rondan unos Raid Raptor que me van a dejar monstruos indestructibles, intarjeteables y todo lo que ustedes quieran. Entonces solo me lo puedo volar con los Kaiju. Y es por eso que aquí me han servido bastante bien. También para quitarme la omninegación de Voiceless, que es bastante predominante aquí. Droplet es otra de las cartas del formato, bastante buena. Podemos negarlo Tenpai. Podemos bajarle el ataque para poder pegar directo, no le pueden contestar, entre otras cuestiones. Entonces, para ir segundo, aquí estaba llevando yo Darroler No More, pero decidí cortarlo porque ahora el Manadium que ronda por ahí, saludos a José, no tiene baronesa ni otro tipo de cuestiones. Entonces con Droplet lo voy a probar si es bastante suficiente. Y Evenly, por lo mismo, si me llego a tocar Mirror de Snake Eye Fire King me ayuda contra todos esos decks casco, me ayuda a pulsar la omninegación de los Voiceless, entre otras cosas. Entonces, estas serían como las 3 subpartes principales, que son cartas para ir primero, para ir segundo y rompedoras de back. Y en esta cuestión, Solemn Judgment también nos ayuda como un contra side deck. En cuestión de las tech, yo decidí meter estas 4 cartas que son cartas contra el meta. Entonces, yo sé que aquí Josué con su Manadium, nuevamente saludos a él, ha ganado muchos torneos. Entonces, si me topo ese tipo de decks combo, o también hay Sala por aquí todavía, hay Sorcerer por aquí, hay Sprite. Bueno, Sprite esta cosa se lo quita, pero pues podría ser un Nibiru y ya estoy seguro de meterlo solamente cuando voy contra ese tipo de decks meta y que me van a servir demasiado. Y hay Flounder. Entonces Droll también me puede ayudar mucho en cuestión de esos decks. Y esto es como mis tech choices para mi meta local. Esto les digo, depende cada quien de su formato, porque muchas veces en cada local difiere completamente el formato. Hay cosas que se juegan en unos, que cosas que no. Por ahí ya lo platicamos una vez en el podcast, que aquí sonaba como el formato totalmente alterno porque había Melfis y todo ese rollo. Entonces hagan de cuenta que aquí me tengo que preocupar mucho por Traptrix, bueno, el Manadium, por Voiceless, por Branded y por Flounder. Entonces más o menos esos decks los tengo mapeados porque casi, a menos de que sea un OTS o otro torneo, no hay lo meta, por así decirlo. Que sí hay muchos que combinan Snake Eye, pero no hay tanto Snake Eye puro, no hay, bueno, hasta porque tengo casi un mes sin ir a la fecha de grabación de este video.
que por ahí no había Tempais, pero sé que se están volviendo populares, entre otras cosas. Entonces este side deck estaba armado para mis locales y simplemente me servía contra ellos. Entonces, pues como yo mecanicé este side deck. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que, como les mencioné, o sea, Branded no se ha ido de mi localidad. Entonces, Branded, pongámoslo como deck principal. Después, si quieren, Manadium, por ejemplo. Y Flounder, por decirlo. Entonces, Branded, Manadium y Flounder. Entonces, ahora sí va a ser importante irnos al side deck e irnos al extra deck. Para saber cómo hacerlo, tienes que identificar en tu deck las tres partes que ya mencioné en el video anterior, que es el core, los engines y las staples. Y después vas a identificar si vas a ir primero o segundo, o muchas veces, por ejemplo, te sirve que si saben que tu deck es para ir primero, si los mandas segundo, de esa forma tú ya juegas con la mente y empiezas a hacer juegos mentales que su side deck ya no le vaya a funcionar. Sí me ha pasado. Y recordar que casi siempre es suerte. También identificar que va a haber contra side deck, por ejemplo, lo que yo les mencionaba. Y pues vamos a revisarlo. Entonces, como core del Snake Eye, yo sé que este es mi core, que son un Flamberge, una Bruja, un Oak, 3 Ash, el Poplar, la One for One, que puede ser como un staple de extensión. Sin embargo, como no tengo Bonfire ni Wanted completas, yo sé que esta carta es indispensable para mí, entonces la voy a considerar como core porque me va a ayudar a sobrepasar campos y extenderme. Bonfire, Sinful Spoil, las dos Wanted que tengo y el Templo. Entonces esto es lo que hace funcionar a mi deck, es la estrategia, es lo que me hace hacer los combos, es lo que me hace ganar muchísimas veces. Y sé que esto, bajo casi estrictamente ninguna circunstancia, voy a sacarlo por side deck. Esto no se mueve en absolutamente nada porque es mi core. Entonces, a la hora de hacer side deck, esto es lo que no se va a mover. Y como les mencioné, pues esta era una versión Fire King. Entonces mi engine sería Fire King, que sería un Garunix, 3 Kirin, Arbata, Ponix, Santuario e Isla. Esto muchísimas veces también no se va a mover, a menos de que sea bastante necesario. ¿Cuál es mi explicación? Muchas veces a la hora de ir segundo, yo casi siempre sidequeo un Kirin. ¿Cuál es la razón? Que me va a ayudar a hacer combo. Entonces, como yo ya sé que en turno 2 tengo que no poner como mi campo completo, sino más bien romper el campo del oponente, muchas veces hay de que un Kirin. En dado caso de no necesitarlo, pues ahí lo dejo. Entonces también esto casi nunca se mueve. Y ahora vamos con las cartas de interacción del oponente, staples y todo demás. Bueno, más bien staples. Entonces como primer punto, una staple tipo extender, Monster Reborn. Como les mencioné, no tengo guantes ni otras cosas y esta cosa me ha estado sirviendo. Entonces muchas veces este es un target muy seguro a sidequeo. Después, como consistencia, podría ser talents, porque a la hora de que ellos me interrumpan puedo robar más cartas y generarme ventaja. Este deck, por la misma sinergia que tiene, consistencia y de todo lo demás, no ocupa de staple extender como las pots. Entonces TTT se vuelve una gran opción. Y todas las demás, por algo es fuerte este deck, son staples de interacción contra el oponente. Que en este caso pues yo estoy llevando los Fenrir, estoy llevando tercia de Bestial, ahorita lo voy a explicar. 2 Ogras, 2 Ash, 2 Bailers, Dedo y 3 Impermanence. Entonces, yo creo que estas de acá, que son Ash, Bailer e Impermanence, no tienen explicación, simplemente pues ahí las llevo. Ogra me gustó mucho porque la estaba llevando. En sí hay Horus en mi localidad, pero no me he enfrentado a ellos. Pero contra Voiceless me sirvió para tronarle la magia continua, gracias a Julio César que me dio este consejo. Como Voiceless Branded también se volvió una opción en mis locales, pues me ha servido bastante bien. En Mirrors de Snake Eye me ha servido bastante bien. Y es una carta que no se espera, ni ahora que Tempai se ha vuelto popular, pues más que nada. Fenrir siempre me ha gustado para romper campos, es otro extender y es una carta que tiene que ponerle mucha atención. A mí siempre me ha gustado llevar Dedo, sobre todo en decks de hand traps, para poder sobrellevar ciertas hand traps en este caso. Y al ser Flounder, pues predominante en mi región, ocupo quitarme a Shifter.
No hay otra explicación. Entonces también es bastante buena. Y estas hand traps de aquí, más bien los Bestial, obedecen a mi formato. Como les dije, hay bastante branded. Al Snake también le puedo pegar. Al Voiceless también le puedo pegar. Hay PK que también le puedo pegar. Hay Horus que le puedo pegar. Entonces yo estoy decidiendo en mi main deck llevar 3 Bestial por lo mismo. Esto obedece a mi meta local. Entonces, ahorita que les voy a explicar, esto casi siempre va a poder salir para el side deck y aquí poder llevar otras cartas que me ayuden contra el meta de torneos un poquito más grandes. Entonces, estas son mis cartas de interacción contra contra el oponente, que casi siempre aquí estas cartas son las que voy a poder side deckear para poder sobrellevar esos duelos. Entonces, como les dije, casi siempre voy a tener en mente, no lo sé, Branded, Voiceless, creo que les dije, y ¿cómo se llama? Flounder. Entonces, si ven mi side deck a la hora de side deckear, por ejemplo, vamos con Branded y voy a ir primero contra Branded. Entonces, yo aquí le podría side deckear 2 juicios, porque sé que a lo mejor él me va a side deckear Evenly, ya me ha pasado. Droplet podría ser, pero esta casi siempre es carta para ir segundo, carta para ir segundo, carta para ir segundo. Droll, dependiendo de la versión, le puede dañar o no. Nibiru está muerto, pero podría sidequear 2 Cosmic Cyclone, porque de esta forma puedo quitarme ¿cómo se llama? La Branded Lost y alguna otra cosa que deje seteada, por ejemplo una Branded in Red, etc. Entonces yo sé que el Branded le pega demasiado a la Ashe, entonces la Ashe se queda. La Ogra puede ser situacional. Bestial se quedan, obviamente. Fenrir es una staple más para ir primero que segundo. Pero aquí, por ejemplo, TTT. Yo sé que el Branded no juega muchísimas hand traps. Y al ir yo primero, yo quitaría las 2 TTT. Porque sé que muchas veces no me va a pegar ir primero. Y podría meter las 2 Judgment. Entonces ahí ya mecanizamos y ya reforzamos el deck para ir primero. Y pues en sí Cosmic estaría de verse si sí o si no. Por ejemplo, si sí lo vemos muy necesario, pues ustedes podrían quitar, por ejemplo, bueno, es que Llamado por la Tumba tiene bastante interacción en cementerio, entonces sí podría funcionar. Effect Veiler también puede ser crucial para parar ahí al Albion o al Ubelion. Entonces podrían sacar Monster Reborn, como les dije, poner el Cosmic Cyclone y aquí elegir entre una de las hand traps que ustedes consideren, no lo sé, por ejemplo, pues sí, dedo, vamos a sacar el dedo y meter la otra Cosmic, y de esa forma yo ya hice side deck. Entonces ahora qué pasa si yo voy a ir segundo. Si voy a ir segundo, pues obviamente no me va a servir esto, y voy a tratar de meter los 2 Gamasiel y los 2 Heavenly y las 2 gotas. ¿Por qué? Porque sé que los branded aquí en mi localidad pues usan mucho dragón. Entonces ocupo sacarme a ese dragón como sea. Ocupo negar los efectos de remoción de los Mirror Jade. Y ocupo a veces romper sus campos. Entonces por aquí, por ejemplo, la Ogra podría prescindir de ella. Metemos los 2 Gameciel. Podría prescindir de los Cosmic, porque si bien pues ya Branded Lost ya entró y todo lo demás, me importa más quitarme los monstruos grandotes, entonces puedo entrar por gotas. Y aquí es donde les digo que puedo, como ya no voy primero, voy a ir segundo. Puedo quitar un Kirin, puedo meter una Evenly, y aquí podría sacar, por ejemplo, Veiler, que me va a servir más impermanents para romperla, y de esta forma ya mantengo el side deck. Entonces más o menos así hay que ir mapeando. Entonces eso fue más o menos una explicación de cómo haría side deck contra uno de los decks más problemáticos de mi comunidad, que en este caso es Branded. Y así con todos los demás decks. Yo ya con la información que obtenga de YouTube principalmente, o de otras páginas, o de lo que ustedes quieran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues ya puedo ir viendo qué le pega a los decks, qué no le pega a los decks, dónde les duele a los decks, entre otras cuestiones, y pues ya ir ajustando el side deck a eso. Porque pensaba hacerlo con los demás, con Voiceless y ¿cómo se llama? Flounder,
como ejemplos de mi comunidad, pero me está quedando algo largo el video, entonces vamos con lo otro, que es cómo armar un side deck para un evento grande. Llámese regional, incluso OTS, por ejemplo. Bueno, OTS obedece mucho al meta local, pero ya en tipo regional, ¿cómo se llama? Regional, nacional, Conti o YCS, pues ustedes saben que ya van jugadores que traen el deck completo y se van a enfrentar muchísimo a deck meta. Entonces, ¿cómo vamos a poder armar un side deck contra ello? De igual forma, ustedes pueden checar qué cartas les duelen más, qué cartas están siendo más usadas. Hay canales especializados que checan, ¿cómo se llama? O sea, qué de side deck pueden meterle a cada cosa y pues ya todo lo demás. Entonces, analizando cómo yo tenía mi side deck aquí para el local, que estaba así. Entonces, carta para ir primero, yo estaba llevando Solemn Judgment, pero analizando tops, todo lo demás, estoy viendo que casi nadie está llevando Evenly. Si bien están llevando Droplet, pues puedo jugar alrededor de Droplet, entre otras cosas. Entonces a lo mejor Solemn Judgment no me va a ser tan útil. Pero sé que Tempai va a ser un deck demasiado predominante. Entonces yo voy a elegir Dimensional Barrier como una de mis tech choices para ir primero. Y de esta forma también puedo ajustar el extra deck un poquito a esa cuestión. Por ejemplo, aquí yo estoy llevando el Typhoon porque contra, ¿cómo se llaman estos? Voiceless me sirve. Contra el Infernoble, por ejemplo, ahí también que deja monos super mamadísimos me sirve. Para pagar campos branded me sirve. Y es por eso que a mí se me hace muy buena carta en cuestión de mi región. Y decidí probar el Abramax porque de igual forma les dejas un monstruo, si lo haces con IP, le dejas un monstruo indestructible e intarjetable al oponente, y de igual forma que el Radiator batallan mucho en bajárselo, y estos son tech choices para mi localidad. En dado caso de ir a un torneo más grande, pues por ahí tengo mapeado que ocuparé a lo mejor una perdón, ocuparé una Nightdale, ¿cómo se llama? La Little Lusk y no me acuerdo el nombre exacto, Night Gale, algo así se llama, o el Fucho. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría cambiar, ya sea, sé que mi deck ocupa esto otro para funcionar, que sería Anima, IP, SP, los dos Charmer, Fénix, Prometea, Polusa, Cialantis, la ballena y el Fénix. Entonces, estos son como 3 Flexpot que aquí, perdón, 4 que yo puedo intercambiar por cosas que me sirvan. Por ejemplo, podría sacar el Sunlight Wolf, que ya no utilizo tanto el combo porque ya no está Hitsol, y Linkuribo, para meter un Fucho y de esa forma tener el match contra Tempai mapeado ya dentro de mi estrategia principal sin depender tanto del side deck. Pero para reforzar, pues aquí está Dimensional Barrier porque me ayuda con decks, con una gran cantidad de decks. Muchas veces para el side deck es mejor que cubra demasiadas deficiencias contra demasiados decks. Por ejemplo, esto me sirve contra Voiceless, me sirve contra Melodious porque hacen péndulo y fusión, me sirve contra Branded porque hace fusión, me sirve contra Tempai porque hacen sincro, entre otras cuestiones. Entonces es una carta con amplio gama de daño, amplia gama de, como que cubre, se me fue la palabra, pero cubre a muchos matches por ahí peligrosos y es una excelente opción para ir primero. Entonces esta sería mi opción para ir primero. Para ir segundo, yo aquí estoy llevando 2 Heavenly, 2 Kaiju y 2 Gotas. Sé que ahorita Gotas es muy impresionante contra muchos decks, entonces esta la voy a mantener. A mí Heavenly casi siempre me ha gustado llevarla porque siento que sí me ayuda, y contra decks tipo control como Runic, que aún abundan en los torneos por ahí, me puede sacar un susto y pues puede ser una carta bastante imprescindible. Entonces sigo llevando las 2 Heavenly. Aquí Gamasiel está un poquito en duda, ahorita les voy a explicar por qué. Y la tercera subparte bastante importante es Odial Back, esto no va a cambiar. Entonces voy a seguir llevando 2 Cosmic y un Harpies. Entonces aquí llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedan 5 espacios. Ahora, yo sé que en mi meta local pues hay bastantes decks luz y oscuridad, y es por eso que decidí llevar Bestial en main deck. Pero para un torneo grande yo sé que no me voy a enfrentar a muchos branded. Yo sé que Voiceless sí me lo voy a topar. Que contra ¿cómo se llama? Contra... ¿cómo se llama? Voiceless branded.
Pues sí, no, Snake Eye sí tiene buen match en cuestión de quitar SP y IP, pero muchas veces no va a ser necesario, entonces estas cartas podrían tomar lugar en este side deck. Pero yo sé que no voy a llevar tantas copias porque no va a haber tanta afluencia, entonces yo sacaría un Baldrake. ¿Por qué? Porque este ocupa otro monstruo de luz y oscuridad para poder aplicar su efecto de retirar, y es por eso que este no iría. Y metería en su lugar, porque solamente tengo una Mourner, que me ayudaría a cubrir más efectos de monstruo y a poder ganar por tiempo de ronda. Entonces ahí quedaría 40 mi deck. Y serían, aquí vamos 10, ¿verdad? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el resto seguiría igual. 13, 14, no, 12, 13, 14, 6, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué Nibiru iría en side deck? Porque de igual forma me sirve mucho contra los mirror, etcétera. Pero pues yo quiero, casi siempre esta carta sirve mucho para ir segundo, para que no llegue al campo, y muchas veces yendo primero pues ya es dead draw. Entonces por eso lo sigo manteniendo en side deck. Con esto van 14 cartas, y pues yo metería otro Cosmic, porque si veo las listas están jugando demasiado Cosmic, porque te ayuda tanto contra Tenpai para quitar. Aquí estoy mapeando como si Snake, Tenpai y Voiceless fueran los 3 decks principales. Entonces Tenpai le duele mucho que le quitas el campo. Fire King Snake Eye le duele la isla. Snake Eye puro le duele lo que haya dejado atrás el Flamberge, y de esta forma te quitas la interrupción de la IP o de la SP, por ejemplo. Te puedes quitar la Revere también para que ya no reviva los Castira y entre otros targets importantes. Y Voiceless las magias continuas. Entonces te ayuda con demasiados decks, tanto metas como no metas. Entonces así quedaría mi side deck para ir a un evento un poquito más grande. Y quitaría los Gamasiel porque no me voy a encontrar tanto a monstruos inafectados. Tal vez a un Porrel no ir, pero pues esto ya está por verse. Habrá que solucionarlo de otras formas. Pero pues esta carta no me sirvió en el YCS, entonces por experiencia yo creo que ahorita no me serviría. Y así sería. Y como cambié los... ¿cómo se llama esta cosa? Los Bestial a side deck, por la probabilidad de que me toquen esos decks, tocaría pasar a Droll a main deck para que de esta forma queden por ahí cubiertos algunos matches. La gente a veces no se lo espera, si se fijan las listas que topearon no se lo esperan, no llevan como target a crossout. Por ahí puede lidiar contra Manadium, que es otro deck que ha estado llegando a top. Puede lidiar contra el Snake Eye puro, puede lidiar contra Flounder, a veces contra Runic también le duele, decks que roben demasiado también. Entonces en este tipo de eventos que te los vas a topar más seguido, pues importaría un poquito más. De igual forma, se haría la misma forma para cómo hacerlo. Yo identifico las fortalezas y debilidades contra el deck que voy. Por ejemplo, si voy de primero contra Tenpai, porque perdí, pues yo sé que Dimensional Barrier va a ser bastante importante, que con gotas le puedo frenar la jugada en Battle Phase, y que Cosmic se va a quitar el campo. Entonces, casi siempre yo trato de sidequear 6 cartas. Nunca me gusta sidequear un poquito más de 6 porque con ese número me siento cómodo, no sé, es algo mío. Y rara vez a 8 o a 9. Entonces, por ejemplo, si fuera contra un Tenpai yendo primero, pues por ejemplo podría ser así, ¿no? Nada más para tener la opción a gotas. Y pues ya estaría cubierto el match. Si voy segundo, bueno, Tenpai casi nunca te obliga a ir segundo. Y pues puedes jugar con eso en tu mente. En dado caso de ir con Snake Eye contra Snake Eye, pues ya sería ver si vas primero o segundo. Por ejemplo, esto serviría ir primero o segundo, esto yendo segundo. Esto no te sirve en absolutamente nada. Esto ir segundo estrictamente, esto ir segundo también, y esto ir primero o segundo. Y pues más o menos así, perdón que sea como tan superficial la explicación, pero más o menos así ustedes pueden planear hacer un side deck, cuáles son las subpartes de side deck y algunos tips que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de armar el side deck, que también depende muchísimas veces de los decks propiamente. Por ejemplo, si ustedes van a jugar una estrategia anti-meta, casi siempre van a querer llevar, por ejemplo, cosas como Imperial Iron Wall en side deck o el Soborno Oscuro para poder frenar las estrategias de los rivales y poder mantenerte en el juego. Espero que les haya servido de algo este video. Si les gusta mi contenido, denle like, suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en la siguiente.